Sí, vale. Bueno, buenos días a todos. Me veis y me escucháis bien, ¿no? Sí. Yo soy Fernando de Vicente, soy socio del área contencioso-tributaria de Cuatro Casas y como ya, bueno, mi formación es, yo soy inspector de Hacienda en excedencia, llevo 15 años excedente y básicamente siempre me he dedicado a la litigación tributaria, es decir, a los pleitos contra Hacienda. Beatriz también es una abogada, yo estoy en Madrid físicamente, en mi casa, en el despacho, como es obvio. Beatriz es una sociedad principal de Cuatro Casas, abogada también de litigación tributaria, ¿vale? Y un poco por que sepáis quiénes somos. Y hoy os vamos a hablar de si podéis o no, o si Hacienda os puede pedir que respondáis, los administradores de sociedades, de las deudas de las sociedades con vuestro patrimonio. Y la respuesta es que sí, ¿vale? Yo siempre que me preguntan, me dice alguien, me voy a poner de administrador de una sociedad, siempre le digo, bueno, pues espero que tengas poder de decisión en ella, porque si te pones simplemente por estar de administrador, te puedes acabar comiendo el marrón sin ser el dueño, ¿vale? Por lo tanto, la idea inicial es que, oye, ser administrador es algo muy serio y si la sociedad tiene deudas y no se paga y eres administrador, pues puedes acabar, aunque simplemente seas un miembro del Consejo de Administración, aunque solamente pases por allí y te hubieses puesto de administrador en la sociedad de tu cuñado, pues puedes acabar respondiendo con tus bienes personales de las deudas de la sociedad, ¿vale? Entonces, partiendo de esta premisa y de que Hacienda básicamente es como una picadora de carne, perdonadme la expresión, porque no se detiene ante nada y menos se va a detener ahora con la deuda pública que se nos viene encima, con el déficit que se nos viene encima, no se va a detener, pues lógicamente en los últimos años ha habido una mayor incidencia de lo que se conoce como derivaciones de responsabilidad, que es el mecanismo que tiene Hacienda para exigir las deudas tributarias y sociedades a sus administradores. Entonces, en esta primera slide que hemos expuesto, en esta primera diapositiva, vale, veis que en la Ley General Tributaria lo hemos puesto simplemente a efectos meramente enunciativos, ¿no? Que aparecen como deudores tributarios los contribuyentes, bueno, los institutos del contribuyente, que es un caso diferente, pero aparecen los responsables, ¿vale? Y como os digo, como consecuencia de la crisis del 2008, ha habido una potenciación de las actuaciones de recaudación para intentar cobrar las deudas que no pueden cobrar de las sociedades, intentar cobrarlas de los responsables. Todo esto, además, luego lo va a explicar Beatriz y yo haré alguna puntualización o algún comentario con unos plazos de prescripción, además, que como vais a ver, son en la práctica exceden con mucho de los 4 años, porque toda actuación que se haga con un obligado tributario, con un responsable, interrumpe respecto de todo el mundo. Eso lo vamos a explicar después. Por lo tanto, puede ser que tú fueses administrador de una sociedad en 2008, que tuviese deudas en 2008 y te puedes encontrar en 2020 con que te vienen a pedir el pago de esa deuda, ¿vale? Bien, entonces, los responsables tributarios. Vamos a ver una serie de características generales de los responsables tributarios y luego vamos a ver los principales casos de responsabilidad tributaria, los que más aplica la Hacienda en la práctica, ¿vale? Entonces, como características de la figura del responsable, y ya os digo que esto es un poco doctrinal, pero bueno, es importante para que luego podamos entender los distintos supuestos de responsabilidad, ¿vale? Entonces, la primera es que el responsable tributario responde de la deuda junto al deudor principal. Es decir, se va a poner en la misma posición que el deudor principal, es decir, que la sociedad que ha impagado las deudas se va a poner en la misma posición que esa sociedad que ha dejado deudas con Hacienda, pues se va a poner en la misma posición el responsable tributario. La peculiaridad que tiene el responsable tributario es que, claro, no está respondiendo de una deuda propia, está respondiendo de una deuda de un tercero. Y como pues, al responder de una deuda de un tercero, tiene civilmente derecho de reembolso, es decir, podría exigir a ese tercero cuya deuda está pagando que le pague. Pero claro, si el tercero no puede pagar a Hacienda, pues difícilmente le va a poder pagar a él. También es cierto, y hay que verlo, en que cuando hay varios responsables, ¿vale? Hacienda, imaginaos que estamos hablando de un administrador que es de un consejo de administración en una sociedad. Y la sociedad tiene deudas con Hacienda, no las paga, y Hacienda exige el pago de esas deudas a los miembros del Consejo de Administración. Hacienda no las va a prorratear. O sea, no le va a decir si hay 5 miembros del Consejo de Administración te voy a pedir un 20% a cada uno. No, le va a pedir el 100%
de la deuda a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, ¿vale? Y luego, una vez cobrado, no cobra 5 veces, ni 6 veces, cobra una vez, pero puede cobrar el 100% de cualquiera de ellos. Y una vez que haya cobrado, esa persona que ha pagado podría también exigir... Me estoy yendo a mí mismo. A ver, sí. Esa persona podría exigir el pago al resto de los responsables la parte proporcional. Me estoy oyendo a mí mismo. No sé si podéis hacer algo para que no me oiga. Ahora, vale, fenomenal, sí. Vale. Bueno, hay dos tipos de responsabilidades, ¿vale? Puede ser un responsable solidario o se puede ser un responsable subsidiario, ¿vale? La ley regula los responsables solidarios en el artículo 42 y los responsables subsidiarios, la Ley General Tributaria, y los responsables subsidiarios en el artículo 43. La diferencia que hay, pues que el solidario lo puede pedir, es una responsabilidad más inmediata en el tiempo, que te pueden pedir de manera coetánea a exigir el pago al deudor principal, ¿vale? O sea, le están pidiendo el pago a la sociedad y simultáneamente te lo pueden pedir a ti. No requiere la declaración de fallido de la sociedad, mientras que en la responsabilidad subsidiaria sí que requiere la declaración de fallido de la sociedad, del deudor principal, ¿vale? En todo caso, siempre que cuando nos inician un procedimiento de derivación de responsabilidad, siempre hay un procedimiento, es decir, un procedimiento específico que lo hace con carácter general, lo hace recaudación, en algún caso también lo hace inspección, y en ese procedimiento nos van a dar trámite de audiencia, se va a poder alegar lo que se estime oportuno. Ahora vamos a ver qué es lo que se puede alegar y qué no se puede alegar, y ese procedimiento termina con un procedimiento, con un acuerdo de derivación de responsabilidad que es recurrible, que es impugnable en vía económico-administrativa, ¿vale? Los responsables, con carácter general, pueden alegar todo lo que estimen oportuno. Ya se refiere a su propia condición de responsable, por ejemplo, oiga, yo no era administrador de la sociedad, yo ya había cesado en la sociedad. Y también pueden alegar que las deudas tributarias están mal cuantificadas. Luego se puede oponer tanto a los elementos, digamos, cuantitativos de lo que le derivan, oiga, las deudas tributarias están mal cuantificadas o había prescrito la deuda respecto al deudor principal, y pueden alegar que no son responsables. La única excepción, la vamos a ver posteriormente, es los casos de ocultación de bienes, que son casos similares, es una responsabilidad solidaria en casos similares a alzamientos de bienes. Bien, ¿a qué alcanza la responsabilidad tributaria? ¿De qué responde un responsable? Pues el responsable responde de las deudas de la sociedad, pero también va a responder en muchas ocasiones de las sanciones, porque cuando la ley diga a las sanciones, salvo excepciones, pues la verdad es que la excepción es que no responda de las sanciones. Lo normal es que responda de las sanciones, ¿vale? Por lo tanto, no solamente estamos hablando de que responda de las deudas tributarias, también responde de las sanciones tributarias que se le puede haber impuesto a la sociedad, ¿vale? Como respondemos de las sanciones, seguramente sabéis que en la Ley General Tributaria hay una serie de reducciones cuando se está conforme con la sanción y se paga. Por tanto, el responsable, si responde de las sanciones, también tiene derecho a acogerse a esas reducciones. Pero claro, esas reducciones de conformidad y pronto pago, que solamente aplican al importe de la sanción, exige aceptar que sea responsable y pagar el importe de la deuda y de la sanción en el plazo voluntario de pago que nos dé. Bien, eso, o sea, básicamente es decir, oye, si quieres ahorrarte un dinero en la sanción que te han derivado, pues tienes que dar la conformidad a todo. Tienes que dar la conformidad a la derivación de responsabilidad y tienes además que pagarla, ¿vale? Y por lo tanto no pelearla. Si el responsable no está de acuerdo con la derivación de responsabilidad y la recurre, hemos dicho que se pone en una posición idéntica a la del deudor principal. Cuando hablamos del deudor principal me refiero a la sociedad que tenía las deudas iniciales, que se están exigiendo vía responsabilidad a sus administradores. Y en este caso, el responsable también se beneficia de la suspensión automática de las sanciones en vía económico-administrativa. Como sabéis, cuando uno recurre a una sanción en vía económico-administrativa, la sanción se suspende sin aportación de garantías y sin devengo
de intereses. Como digo, la excepción está a todo este esquema general de posibilidad de oponerte al fondo de a las liquidaciones y las sanciones que te derivas, digamos, al fondo de la deuda, y es el supuesto que aquí hablamos de colaboración en alzamiento de bienes, ¿vale? También hemos puesto esta mención a las medidas cautelares porque Hacienda, cuando inicia un procedimiento de derivación de responsabilidad frente a un administrador, es muy frecuente que le adopte medidas cautelares. Medidas cautelares que van a ser, pues, embargo básicamente de inmuebles, ¿vale? ¿Por qué? Son medidas cautelares provisionales. Es una forma de meter presión al responsable. Claro, si tú te encuentras que te llega una carta a casa por ser administrador de una sociedad, te han derivado sus deudas tributarias y encima te están iniciando, un procedimiento de derivación de responsabilidad para derivarle las deudas tributarias de la sociedad y además te han embargado la casa, claro, el disgusto que te generan es brutal. Y lógicamente es un mecanismo que tienen ellos de meter presión para desgastar al contribuyente. Yo lo veo así, porque en muchos casos que se adoptan estas medidas cautelares no hay riesgo recaudatorio, ¿vale? Entonces, el requisito para adoptar una medida cautelar es que exista riesgo recaudatorio y normalmente no lo hay. Luego lo utilizan como una medida de presión. Requisito, bueno, pues que aquí lo veis, tiene que haber un indicio racional de que el cobro se puede haber dificultado. Pues normalmente, si a alguien le llega una propuesta de derivación de responsabilidad, no se pone a vender sus bienes y a liquidar todo su patrimonio y a ocultarlo. Entonces, realmente no suele haber en la práctica no se da ese requisito de dificultad, que si no la adoptan se va a dificultar la acción recaudatoria. Insisto, lo hacen para meter presión, ¿vale? Bueno, tienen que ser motivadas, proporcionadas y la cuantía es el importe de la deuda que te van a derivar más un 20% que incluye el recargo de Hacienda. Vale, estos son un poco las líneas generales de cómo actúa Hacienda en las derivaciones de responsabilidad. Como hemos visto, hay dos tipos: responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad solidaria lo pueden hacer sin necesidad de declarar fallido al deudor principal, a la sociedad. La responsabilidad subsidiaria es necesario que haya declarado fallido al deudor principal, es decir, que hayan ido contra el deudor principal, le hayan embargado los bienes, le hayan embargado las cuentas bancarias, si le han embargado bienes inmuebles, los hayan vendido y con el producto no hayan podido cobrar la deuda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las responsabilidades subsidiarias, como tienen toda esta posibilidad de actuación primero frente al deudor principal y todo lo que hacen frente al deudor principal interrumpe la prescripción respecto del responsable subsidiario y además la prescripción se inicia con la declaración de fallido, en ese momento, claro, ¿qué ocurre? Que puede haber actuaciones de responsables subsidiarios que te lleguen varios años después y que a lo mejor tú eras, como he dicho antes, administrador de una sociedad en 2008 y de repente te llega una derivación de responsabilidad en el 2020 de las deudas que esa sociedad dejó de pagar en 2008, ¿no? Y claro, la gente le llama mucho la atención diciendo, oiga, pero esto no ha prescrito. Pues no ha prescrito. Ahora vamos a ver, lo explicará posteriormente Beatriz. Yo ahora os voy a contar de los supuestos de responsabilidad solidaria. O sea, como hemos dicho, responsabilidad solidaria. No hace falta declarar fallido al deudor principal. Es decir, una vez que vence el plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal, se puede exigir el pago al responsable. No es necesario ejecutarle los bienes al deudor principal y digamos, a realizar toda esa actuación de cobro frente a él antes de ir contra el responsable solidario. Hay tres supuestos de responsabilidad solidaria en la Ley General Tributaria, en el artículo 42. El primero es el causante o colaborador en la comisión de la infracción. Ese supuesto no lo voy a tratar porque es un supuesto que frecuentemente se utiliza con los administradores y que hay que analizarlo conjuntamente con el supuesto de responsabilidad subsidiaria del administrador. Entonces, ambos supuestos, tanto el de solidaria como el de subsidiaria, los va a explicar Beatriz. El segundo supuesto, que es muy frecuente en la práctica, es el de la ocultación de bienes, ¿vale? Regulado en el artículo 42.2 de la Ley General Tributaria. Y este supuesto aplica a aquellos casos que son muy frecuentes, en los cuales, cuando una sociedad tiene deudas, el administrador, que ya ve que la sociedad va mal, dice, bueno, esto va mal, a lo mejor me piden a mí que pague,
yo lo que voy a hacer es empezar a deshacerme de mis bienes. Entonces, pues lo que voy a hacer es, pues voy a poner los ejemplos en la realidad. Yo estaba casado en gananciales, pero voy a hacerme ahora una separación de bienes. Entonces a mi mujer le doy el inmueble donde vivimos y las cuentas bancarias y yo me quedo con la sociedad, ¿vale? Con las acciones de la sociedad o las participaciones sociales de la sociedad. O, por ejemplo, bueno, voy a donar mi inmueble, se lo voy a donar a mis hijos. O si tengo activos financieros, se los dono a mis hijos, ¿vale? O, bueno, esos son los más, digamos, los más frecuentes, ¿no? Luego hay actuaciones un poco más sofisticadas, ¿no? Como, por ejemplo, decir, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es aportar los activos a otra sociedad o se los vendo a otra sociedad mía y se los cambio los activos que tengo de valor a cambio de acciones o participaciones sociales de otra sociedad que son más difícilmente ejecutables que los activos que estoy permutando. O, por ejemplo, es el caso de decir, le voy a vender el inmueble por un precio irrisorio a otra sociedad que también es mía o es de mi hijo o es de mi cuñado, ¿vale? Es decir, todo este tipo de ideas de, bueno, yo me voy a quitar de en medio y me voy a hacer insolvente, ¿vale? Son las que se persiguen con este supuesto de responsabilidad solidaria. Bien, en estos casos, insisto, son muy frecuentes porque la gente piensa, hace cosas pensando que se va a librar. Pero es que esto está ya desde la ley del 63, hay un mecanismo para que Hacienda reaccione ante este tipo de conductas, ¿vale? Entonces, a quien se declara responsable es a quien percibe los bienes de los que se ha deshecho el administrador o el deudor, o el administrador en este caso que podía ser declarado responsable. Entonces, ese administrador que podía ser declarado responsable y que ante esa eventualidad se ha deshecho de sus bienes, pues en ese caso, o ese empresario individual que se ha deshecho de sus bienes, pues se los ha donado a la mujer o ha hecho una separación de bienes. En ese caso es el familiar o el amigo o la sociedad a la que le ha transmitido los bienes por un precio irrisorio al que se le declara responsable. Y se le declara responsable con un límite, que es el valor del bien. El valor del bien que se ha transmitido. ¿Por qué? Porque ese bien que se ha transmitido se podría haber embargado por Hacienda para cobrar la deuda y como consecuencia de esta actuación tendente a eludir la acción recaudatoria de la hacienda pública, ese bien ya no se puede embargar. Entonces lo que hacen es trasladar la deuda a otra persona. Entonces nos hemos encontrado con casos pues lo que hemos dicho, de administradores de sociedades que se han deshecho de bienes, de empresarios individuales que se han deshecho de bienes, pues donándoselo a los hijos, donándoselo a la mujer, haciendo separaciones de bienes y al final acaban metiendo en el fregado a la mujer y a los hijos, porque pasan a ser igualmente responsables, ¿vale? Esta es un supuesto de derivación muy complicado de defender, porque tiene una especialidad, y es que en los recursos no se puede impugnar el origen de la deuda. Si la deuda inicial de la sociedad estaba bien cuantificada, no estaba bien cuantificada, si era correcta o no era correcta. No, en este caso solamente se puede discutir si la actuación de despatrimonialización realmente lo fue o no lo fue, ¿vale? Se incluye en este caso las sanciones. Este es, digamos, uno de los productos estrellas de la hacienda pública, porque es muy frecuente que la gente, como insisto, piense que es que se puede deshacer de sus bienes y no pasa nada, para no responder frente a Hacienda, y no es así. Y al final acabamos metiendo en la fiesta, por decirlo de alguna manera, a esas personas que nos ayudan a deshacernos de los bienes, ¿no? Y es muy frecuente que acabe metido la mujer, los hijos, a los que se les han transmitido los bienes. Luego, este es un supuesto que hay que tener muchísimo cuidado con él. Bien, hay otro supuesto también muy frecuente que la gente piensa que, bueno, pues si yo tengo una empresa que va mal y que tiene deudas, pues la cierro y monto otra empresa y sigo con la misma actividad y contrato a los mismos trabajadores y me dedico a lo mismo y a lo mejor incluso sigo en el mismo local arrendado, ¿no? Entonces son las sucesiones de actividad, ¿vale? ¿Qué son? Los supuestos que suceden en una explotación económica. Pues si yo, por ejemplo, tengo una pastelería que me dedico a vender pasteles y tengo deudas con Hacienda, pues lo que hago es cierro la pastelería, cierro la sociedad la dejo insolvente y luego lo que hago es creo una nueva sociedad que a lo mejor seguramente no esté yo detrás, pero esté mi hijo o esté mi cuñado y vuelvo a alquilar el mismo local y vuelvo a poner una pastelería.
y además me quedo con los mismos trabajadores. O a lo mejor me cambio de local, pero sigo con la misma actividad y con trabajadores similares. Entonces, en esos casos, Hacienda hace responsable de las deudas tributarias al que ha sucedido en la actividad. En este caso no se incluyen las sanciones, es un supuesto en el cual no se incluyen las sanciones. Para estos supuestos, lo que está previsto en la Ley General Tributaria es la posibilidad de pedir un certificado de deudas cuando tú vas a adquirir una actividad de alguien o vas a suceder en la actividad de alguien. Pero claro, este certificado de deudas pendientes que está regulado en el artículo 175 y que te dicen, oiga, usted va a comprar este negocio de pastelería, que ya llevaba esta sociedad y lo va a comprar usted ahora. Bueno, pues entonces, dígame qué deudas tiene el anterior deudor, la sociedad que realizaba la actividad hasta este momento. Y solamente te dicen las deudas que tiene y solamente respondes de esas. ¿Qué ocurre? Que esos casos, evidentemente, solamente lo aplican a supuestos reales, es decir, ahí no hay fraude, porque es que viene alguien nuevo que va a continuar la actividad. Lo que persigue esta norma es las situaciones de fraude, que es la misma persona la que continúa la actividad, pero con una sociedad diferente y aparentando que no es la misma persona, ¿vale? Entonces, en este caso, sí que es, como os digo, es muy frecuente también que la gente piense que puede realizar sucesiones de actividad y no es correcto. ¿Vale? Y entonces, a esta regla, que es el artículo 42, en el 42.1, está previsto la posibilidad de derivar al que sucede en la explotación de una actividad económica respecto de las deudas tributarias que tenía la anterior empresa que lo explotaba. Un error, antes creo que he mencionado que no incluía las sanciones, sí que incluye las sanciones, ¿vale? Estos son los dos principales, pero disculpad que me he ido ahora. Vale, vamos a ver. Estos son, como digo, los dos supuestos principales de responsabilidad solidaria, junto con el de causante o colaborador en la comisión de la infracción, que va a explicar Beatriz, a la que cedo la palabra. En parte, comentaros los supuestos de responsabilidad subsidiaria, que como veremos, sobre todo uno de ellos es el producto estrella de recaudación. ¿Y por qué? Porque realmente recaudación lo tiene muy fácil para derivar este tipo de responsabilidad. Recordar dos puntos muy brevemente que son comunes a la responsabilidad subsidiaria. Uno, que este tipo de derivaciones exige siempre la previa declaración de fallido del deudor principal, esto es, de la sociedad que no ha podido pagar, y de los responsables solidarios si los hubiera. Y recaudación no tiene que acreditar la total ausencia de bienes de la sociedad o de los responsables solidarios, no tiene que referirse a una insolvencia total. Puede referirse también a una insolvencia parcial. Esto es... Beatriz. ¿Sí? Un minutillo. Fernando, ¿puedes compartir otra vez la presentación? Sí, ¿no la estoy compartiendo? A ver. No la vemos. Vale, perdonadme un momento, ¿vale? A ver, vamos a ver de nuevo, porque vamos a darme un minuto. A ver, vamos a ver. Vale, dame un minuto. No, no era aquí. Ahora. ¿Ahora? Perfecto. Muy bien, gracias. Vale, Fernando, si la puedes darle un momento. Ahí, ¿no? Fenomenal. Sí. Nada. Y ahora, presentación completa. Sí, ahí está. Perfecto, Fernando. Estupendo. Yo solamente estaba comentando dos puntos antes de entrar a explicar esta responsabilidad, este caso de responsabilidad subsidiaria, y era que, como ha comentado Fernando, primero lo que se necesita es una declaración de fallido, y esa declaración de fallido no tiene que referirse ni a una insolvencia total, puede ser una insolvencia parcial. Esto es que si el importe realizable, embargable, solo alcanza una parte de los bienes, recaudación podrá derivar al administrador la parte de la deuda no cubierta por estos bienes. Todo esto sin perjuicio de que recaudación vigile la situación de los declarados fallidos y, en caso de volver a ser solventes, proceda a rehabilitar los créditos que había declarado que no se podía cobrar.
¿Qué ocurre si recaudación no ha dictado la declaración de fallido? Pues que ello comporta la nulidad de las sanciones y de las deudas derivadas al administrador, lo que supone el éxito total del recurso o la reclamación. Esto recaudación lo sabe y lo hace bien, de manera que en la mayoría de las ocasiones consta en el expediente la declaración de fallido de la sociedad. Sí que puede ocurrir que recaudación olvide declarar como fallido a los responsables solidarios de la deuda, en cuyo caso tendríamos un argumento potente para atacar el acuerdo de derivación. El Tribunal Supremo ha concluido que declarado fallido un responsable solidario, pero existiendo otros que no lo han sido, recaudación no puede declarar al administrador responsable subsidiario de las deudas de la sociedad. Y el segundo punto común a este tipo de responsabilidades subsidiarias, hacer hincapié, como ha comentado Fernando, que la normativa permite que el responsable pueda impugnar tanto el acuerdo de derivación de responsabilidad, esto es, si se dan o no los requisitos de esa derivación, como puede ser, por ejemplo, la falta de declaración de fallido, y dos, que también puede impugnar las deudas y sanciones que fueron practicadas en su momento a la sociedad. El responsable tiene exactamente las mismas posibilidades de defensa que la sociedad, y ello con independencia de que se trate de deudas a quienes firmas porque no las hubiera recurrido la sociedad en su momento. El responsable puede igualmente impugnarlas. Y aunque el responsable tiene las mismas posibilidades de defensa que la sociedad, tiene que constar en el expediente toda la documentación relativa a esas deudas y sanciones, es decir, los procedimientos completos de inspección, sanción y recaudación seguidos frente a la sociedad. Respecto a esta cuestión, el Tribunal Supremo ha sido contundente para que el responsable, lógicamente, pues pueda defenderse. Y el único supuesto... Sí. No, iba a hacer una precisión o un comentario. Aquí hay una diferencia muy clara cuando estamos ante deudas que vienen de actas de inspección, ¿vale? Frente a deudas que hemos autoliquidado, ¿vale? Claro, cuando tú has autoliquidado la deuda y no la has pagado, pues no la puedes impugnar. Ni la podía impugnar la sociedad ni la podrá impugnar el responsable. Pero en cambio, cuando estamos ante deudas que vienen de actas de inspección o de acuerdos de liquidación de gestión tributaria, es donde entra en juego todo lo que está explicando Beatriz. Exactamente. Y el único supuesto que la norma impide al responsable atacar las deudas y sanciones practicadas a la sociedad derivadas de un acuerdo de liquidación o de un procedimiento de comprobación, o en la responsabilidad por alzamiento de bienes que ha comentado Fernando, por considerarla el legislador muy grave y bueno, merecedora de todos los males. Entrando ya en la responsabilidad por sanciones, después de comentar estos dos puntos. ¿Cuándo puede derivarse este tipo de responsabilidad? Pues tienen que darse 4 requisitos. 1, que existan obligaciones tributarias pendientes por parte de la sociedad declarada fallida y en su caso de los responsables solidarios. 2, la comisión de una infracción tributaria por la sociedad. Siempre tiene que existir una sanción. Y 3, ser administrador de hecho o de derecho en el momento de la comisión de la infracción. Recaudación no va solo contra el que tiene el cargo de administrador en ese momento, sino también contra el administrador de hecho, es decir, contra aquella persona que de manera real y efectiva tiene las riendas de la sociedad, aunque no tenga propiamente el cargo. Y para detectar al administrador de hecho, recaudación lo que hace básicamente es analizar los deberes de la persona en cuestión y sus funciones. Comentaros también que en la práctica lo que hace recaudación ante la existencia de un consejo de administrador, como ha dicho Fernando, es derivar la responsabilidad a todos sus miembros con independencia de la mayor o menor amplitud de sus funciones, a todos y tal y como os ha comentado Fernando, por la totalidad de las deudas y por el 100%, aunque las deudas sean únicas. Y también con independencia de que exista un consejero delegado, si lo hay, y recaudación irá también contra el consejero delegado, al igual que contra el resto de consejeros. Y el cuarto requisito es que exista una conducta dolosa o negligente del administrador. Y esta conducta puede consistir, fijaros lo amplísimo que es, en una omisión, que el administrador no haga los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la sociedad, una conducta pasiva, permisiva, que el administrador haya consentido el cumplimiento de estas obligaciones por parte de sus subordinados, es lo que llaman en los tribunales culpa invigilando. Es decir, que el administrador, por ejemplo, no haya vigilado que el contable lleve correctamente bien la contabilidad, que el financiero no realice bien las declaraciones fiscales o que el apoderado no realice sus funciones, ¿vale? Como os he comentado, el hecho de tener un apoderado no exime al administrador de responsabilidad, salvo que pruebe que el mandatario se excedió en sus poderes y le exigió responsabilidad por su conducta.
o que el asesor fiscal os hizo mal la declaración. Sí, sí. Y aún así algún tribunal se muestra reacio a imputar al asesor fiscal, pero bueno, No, esto pero es vamos, que demostrarlo. si el error es del asesor fiscal, da igual, porque al final se lo imputan al administrador de la sociedad. Total. Y luego finalmente una acción, pues que el administrador haya adoptado el acuerdo que posibilite la comisión de la infracción. En teoría no estamos ante lo que se llama una responsabilidad objetiva, que se da siempre que se cumplan una serie de requisitos objetivos, porque tiene que haber una negligencia, un elemento intencional, incluso en la conducta omisiva. Pero en la práctica para recaudación lo es. De modo que recaudación, ante la existencia de una sanción por parte de una sociedad cuyas deudas y sanciones no ha podido cobrar, procede automáticamente a derivar la responsabilidad al administrador por el procedimiento comentado, ¿no? Declarando fallida primero la sociedad. Y aunque recaudación tiene la carga de probar la negligencia, el elemento intencional, la motivación de la propuesta y del acuerdo de derivación normalmente consiste en un texto absolutamente estándar que puede valerle prácticamente para todos los casos que tienen. Ese texto estándar, recaudación se suele referir sobre todo a la culpa in vigilando, porque en un tema de permisividad, de dejación de funciones, según manifiesta el propio TEAC, decae la importancia de probar el elemento intencional. Es más, los tribunales, en concreto la Audiencia Nacional, ha concluido que una vez que la Administración ha aprobado, entre comillas, estas conductas, es al contribuyente a quien corresponde acreditar que actuó con la diligencia debida. Por tanto, recaudación lo tiene muy fácil, como os comentaba al principio, para derivar este tipo de responsabilidad subsidiaria. Es más, recaudación... Sí, Fernando. Sí, como dice Beatriz, que es que realmente desde el punto de vista de la posición del administrador, de la intención, en la práctica se convierte en una responsabilidad objetiva. ¿Eras administrador? Pues eres responsable. Única posibilidad que demuestres que habías cesado antes de que se presentase la declaración del impuesto. Pero como muy bien dice Beatriz, se convierte en una responsabilidad en la práctica objetiva, porque no es, porque claro, dicen, oiga, usted era administrador, debió ser diligente. Si presentó mal las declaraciones, es que usted fue negligente, porque si hubiese sido diligente se habrían presentado bien. Y, en fin, continúa bien, disculpa la interrupción. No, perfecto. Es más, recaudación parece haber incrementado las derivaciones de responsabilidad de los administradores, incluso a título solidario, donde se exige de forma similar a este tipo de responsabilidad que, uno, existan obligaciones tributarias pendientes de la sociedad. En este caso, no es necesario declarar fallida la sociedad al tratarse de una responsabilidad solidaria. 2, la comisión de una infracción tributaria por la sociedad. Y 3, una conducta activa del administrador. En este caso, la carga de la prueba exigida al administrador, a la administración, a recaudación, es o debería ser mayor, motivo por el cual lo normal es que recaudación opte por derivar la responsabilidad a título subsidiario, salvo que lo tenga muy claro. Esto es, cuando hay un administrador único, cuando se ha detectado contabilidad B, facturas falsas que le permitan acreditar una conducta dolosa del administrador. Pues bien. Esto es lo que yo os comentaba antes de que hay un supuesto de responsabilidad solidaria que es el causante colaborador en la comisión de la infracción. Claro, un administrador puede ser causante colaborador en la comisión de la infracción cuando, como bien dice Beatriz, hay facturas falsas o contabilidad B y es un administrador único, ¿vale? Podrían llevarle por ahí. Pero cuando hay varios administradores y no hay unas conductas tan graves, pues entonces, ¿qué hacen? Es mucho más cómodo llevarlo, como bien os está explicando Beatriz, por el subsidiario, porque simplemente lo que tienen que demostrar es que eran administradores en el momento en que se cometió el infracción. Y comentaros también que el TEAC, en una resolución reciente, ha puesto coto a las actuaciones de recaudación que se animaban a exigir a los administradores la responsabilidad solidaria sin mucha justificación, recordando que el elemento de culpabilidad requerido en la solidaria es mucho mayor, debiendo recaudación acreditar el dolo como ocurre en el ámbito penal. El TEAC no admite en consecuencia una motivación genérica, como ocurre en ocasiones con la responsabilidad subsidiaria. ¿Cuál es el alcance de este tipo de responsabilidad? Fernando, si puedes pasar la slide. Abarca la DT al administrador, le pueden derivar en la deuda tributaria, que son la cuota más los intereses de demora de voluntaria y las sanciones. Tiene que tratarse de una deuda tributaria. Tenemos conocimiento de que recaudación en ocasiones, hablo de recaudación porque en su inmensa mayoría es recaudación, incluye en el acuerdo de derivación deudas no tributarias.
esta actuación es totalmente improcedente porque no lo contempla la normativa. En cuanto a los recargos, en ningún caso recaudación puede derivar los recargos del periodo ejecutivo que se devengan cuando la sociedad no paga en plazo. Por ejemplo, pues una deuda derivada de un acuerdo de liquidación dictado por inspección. Recaudación podrá derivar la cuota a los intereses de demora del acuerdo de liquidación y la sanción, pero no podrá derivar los recargos del periodo ejecutivos correspondientes a la sociedad que no pagó en plazo y que pueden llegar hasta el 20% de la deuda, ni tampoco los intereses de demora de ese periodo ejecutivo. Esto normalmente recaudación lo hace bien, no suele incluir los recargos del periodo ejecutivo, pero hay que estar vigilantes. Y en cuanto a los posibles motivos de impugnación, comentaros algunos de ellos, aunque en la práctica suelen ser muy variados y distintos en función del caso a analizar. Hacer hincapié en lo siguiente. 1. Para que recaudación pueda derivar este tipo de responsabilidad, debe existir una sanción. Por tanto, en primer lugar, hay que tener en cuenta que si la sociedad de la que soy administrador tiene una situación muy complicada y estamos cerrando una inspección, debemos ser conscientes que la imposición de una sanción puede conllevar que recaudación posteriormente me derive las deudas y sanciones. Según el caso, habría que verlo, puede que nos interese negociar con la inspección, cerrar en conformidad a condición de que esté sin sanción y así eliminar este riesgo. Habría que ver el caso concreto. En segundo lugar, hay que tener presente que la anulación de la sanción impuesta a la sociedad determina que falte uno de los presupuestos que conlleven esta responsabilidad, falta uno de los requisitos, de modo que muerto el perro, muerta la rabia. La anulación de la sanción implica la nulidad del acuerdo de derivación de responsabilidad, esto es, el éxito total del recurso en la reclamación. Fernando ya ha comentado que el responsable tiene las mismas posibilidades de defensa que la sociedad, aunque ésta no hubiera recurrido a la sanción o la hubiera recurrido pero sin la argumentación correcta. De modo que si ganamos el recurso contra la sanción por cualquier motivo, es solo el acuerdo de derivación. Y los motivos de estimación de una sanción pueden ser muy variados y numerosos. Nosotros tenemos un porcentaje muy elevado de éxito en el tema sancionador, tanto por motivos de prescripción, defectos de motivación, defectos de procedimiento, motivos de fondo, por lo que este tema puede ser clave para conseguir la nulidad del acuerdo de derivación. Por comentaros uno de esos múltiples argumentos, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolver, determinar si la Administración tributaria puede iniciar un procedimiento sancionador antes de haber dictado y notificado el acuerdo de liquidación, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones la sanción se calcula en función de la cuota liquidada. Como sabéis, es un porcentaje. Si el Tribunal Supremo considera finalmente que esta práctica de la Administración muy habitual es improcedente por vulnerar, por ejemplo, la debida separación entre el procedimiento inspector y sancionador, ello conllevaría la nulidad de las sanciones que hayan sido impugnadas o que se impugnen por ese motivo. Pues bien, este puede ser uno de los muchos argumentos potentes para conseguir la nulidad de la sanción y con ello la nulidad del acuerdo de derivación. 2. Se tiene que tener la condición de administrador de hecho de derecho al tiempo de la comisión de la infracción. Como ha comentado Fernando, esto es importante porque en ocasiones de recaudación deriva la responsabilidad a administradores que no eran tales en el momento de la comisión. Esta infracción puede consistir, por ejemplo, en dejar de ingresar una deuda por IS del 2018. En consecuencia, la defensa del administrador pasará por demostrar que en su caso no tenía esa condición en el momento de presentar la declaración del IS en julio del 2019, donde tendría que haber ingresado una cuota mayor. Y para demostrar ese cese vale cualquier medio de prueba admitido en derecho. Sí, Fernando. Sí, iba a decir que no es necesario, claro, Hacienda va al registro mercantil y dice a ver quién estaba de administrador, pero realmente un administrador puede haber dirigido una carta, un burofax fehaciente a la sociedad diciendo, oiga, yo renuncio como administrador. Entonces, no es necesario que ese cese se haya inscrito, sino bastaría con ese medio de prueba, como decía Beatriz, claro, tendríamos que tener certeza frente a terceros, es decir, tendría que haberse mandado un burofax con acreditación de contenido o haberlo hecho notarialmente para que en ese momento diga, yo había cesado, da igual lo que diga el registro mercantil, da igual que mi cese no estuviese inscrito en el registro. Exactamente, y los tribunales admiten esos medios de prueba, ¿vale? Con anterioridad la administración se negaba, que consideraba que el único medio de prueba admisible era la inscripción en el registro mercantil, pero los tribunales han dicho que no. Y lo que será difícil es que nos estime la alegación de que el cargo del administrador había caducado en el momento de la comisión de la infracción por haber expirado el tiempo o que se había renunciado en un documento privado. Pues lógicamente esto no vale.
porque los tribunales han concluido que la caducidad del nombramiento del administrador pues no implica que pierda su condición de administrador, no queda liberado de sus obligaciones. Entonces, queda liberado pues cuando una vez convocada la Junta General, pues se nombra el nuevo administrador. Tercero, la motivación de la propuesta y el acuerdo de derivación, con las dificultades que antes hemos comentado, deben ser analizadas, por cuanto no estamos ante un sistema de responsabilidad objetiva, por mucho que recaudación se empeñe. Y cuarto, ojo ante operaciones de riesgo que puedan conllevar la imposición de una sanción tributaria. Para detectar estas operaciones de riesgo, en la inmensa mayoría de las ocasiones basta emplear el sentido común, a veces se hacen por desesperación, o consultar en caso de duda al abogado o al asesor. Los tribunales admiten la exoneración de responsabilidad ante la prueba de que efectivamente el administrador actuó oponiéndose expresamente a la decisión que posibilitó esa operación de riesgo, cuando no asistió a la reunión, pero salvando su derecho a voto y acreditando el desacuerdo posterior, o acreditando que no pudo oponerse a la decisión por fuerza mayor o caso fortuito, que, como ya sabéis, son circunstancias muy excepcionales. El otro... Sí, Fernando. Pensaba que ibas a comentar algo. El otro caso de responsabilidad subsidiaria que comentamos aquí, por ser de los más frecuentes en la práctica, es la responsabilidad por cese de la sociedad. El objetivo de esta responsabilidad es evitar los cierres de la empresa por la vía de hecho, no ordenados, en perjuicio de Hacienda. Son los casos en que la sociedad va mal y la dejo vacía, inactiva, sin disolverla o liquidarla o sin estar el concurso de acreedores, o bien lo hago fuera del plazo. En la práctica, recaudación exige este tipo de responsabilidad cuando el administrador pues no cumple con la norma, no liquida y disuelve la sociedad dentro de los plazos legales o no insta en su momento el concurso de la compañía. Hacienda lo que considera es que esa falta de actuaciones le perjudica sus intereses porque, por ejemplo, evita que entran en juego otro tipo de responsabilidades, como puede ser la del liquidador, o que no se respete su derecho de cobro. ¿Cuándo puede derivarse este tipo de responsabilidad? Pues tienen que darse 4 circunstancias. La primera de todo ello, pues el cese en la actividad de la empresa. Aquí se trata de un cese de hecho, no ordenado de la empresa, y la carga de la prueba del cese y del momento del cese la tiene la administración. Los tribunales consideran que existe un cese de facto cuando la empresa interrumpe de forma efectiva y real su actividad, cuando se elimina la estructura empresarial, comercial, o sea, cuando realmente existe un cese que presumiblemente pues no tiene vuelta atrás, no cuando sea el cese transitorio, parcial o estemos ante una suspensión temporal de las actividades. Y normalmente recaudación considera que hay cese cuando la compañía pues se ha dado de baja en el IAE, se dejan de presentar las declaraciones fiscales, no existe personal de alta laboral, y también recaudación puede concluir que hay cese si existen unas mínimas actuaciones derivadas de la propia inercia o cuando cree que el administrador está simulando cierta actividad para evitar este tipo de responsabilidades. Y bueno, es interesante señalar que el TEAC ha considerado que para que recaudación derive este tipo de responsabilidad no requiere el transcurso de un año de inactividad que se establece en la normativa mercantil como causa de disolución. En definitiva, lo que no hay es un plazo legal para determinar el momento del cese. Habrá que estar al caso concreto y la carga de la prueba la tiene la administración. Además del cese de la compañía, se requiere la existencia de obligaciones tributarias pendientes y devengadas en el momento del cese de la actividad. Nuevamente, la condición del administrador de derecho en el momento del cese. Recaudación también va contra los administradores de hechos, además de contra el que tiene formalmente el cargo. Y la conducta del administrador vuelve a ser muy amplia, ¿vale? Porque puede ser consecuencia de una acción, haber adoptado los acuerdos o tomado medidas causantes del impago, o de una omisión, no haber hecho lo necesario para su pago. Y aquí sí que no es necesaria la asistencia de una sanción, como en el anterior caso. Recaudación tiene que probar el dolo o negligencia, pero no obstante, como he comentado al principio, lo que recaudación en la práctica suele hacer es que exigir a los administradores las deudas de la sociedad en el momento del cese, cuando no liquidaron y disolvieron la sociedad, o no estarán en el concurso, cuando no cumplieron la ley. Para Hacienda, simplemente basarse en circunstancias, nada más. Sí, como veis,
este supuesto también es muy clásico, ¿no? Oiga, yo dejo la empresa tirada y es un clásico además y pongo un testaferro, pongo a alguien de administrador, ¿vale? Para que siga. Y entonces, claro, todo esto se ha ido depurando a lo largo del tiempo y la configuración actual del supuesto de derivación de responsabilidad, no solamente legalmente, sino a través de la doctrina de tribunales, pues claro, ha ido saliendo al paso de situaciones, pues como la que ha dicho Beatriz. Oiga, no, yo como sé que este supuesto de derivación de responsabilidad existe, voy a mantener una actividad, pero residual, para que no digan que no me he dado de baja. Y tengo unas ventas mínimas, y cambio de administrador, y pongo, ya os digo, a un testaferro. Entonces yo me voy de rositas. No, no. Hacienda esto ya lo ha visto demasiadas veces. Entonces, por eso van al administrador de hecho. La mención de la ley del administrador de hecho es para eso. Para decir, no me venga usted a decirme que tengo que pedir la responsabilidad de este testaferro que ha puesto que no tiene ningún bien. Porque realmente sigue siendo usted el que está detrás de la sociedad. No me venga a decir que es que usted antes vendía 1 millón de euros y ahora vende 50.000 euros. Porque estos 50.000 euros probablemente sean sea una actividad simulada o sea simplemente el objetivo sea pues aparentar que no ha habido un cese de actividad para que no le pueda derivar, ¿vale? Por lo tanto, nuevamente, Hacienda en esto es muy agresiva y ya las ha visto de los colores, ¿no? Entonces, claro, esto hace 20 años pues colaba, pero ahora mismo no cuela. Insisto que ya, igual que, como os he comentado antes, con las ocultaciones de bienes, el supuesto de cuando donamos bienes a nuestros hijos o hacemos una separación de bienes porque la sociedad tiene deudas y puede ser declarado responsable, esos los han visto ya a cientos. Entonces, no hay ideas geniales, ¿vale? O sea, nosotros nos encontramos frecuentemente que nos viene gente a consultar y nos dicen, oye, es que me ha dicho mi asesor que haga esto, que haga lo otro. Y entonces yo les digo, joder, tu asesor parece sacado del Cuéntame, ¿sabes? De la época de Imanol Arias de los capítulos de la transición, porque eso colaba entonces. Ahora no cuela, ¿vale? Entonces, estos casos hay que tenerlo muy claro y yo siempre suelo ser un poco, cuando hablo del asesor del Cuéntame, porque es verdad, porque hay gente que todavía sigue con estrategias como de hace 20 años y esto ha evolucionado muchísimo, sobre todo por la crisis de 2008. Y Hacienda tiene una información bestial, las bases de datos que tiene y de información que tiene, vamos, es que saben absolutamente todo, ¿vale? Con lo cual, bueno, es un tema complicado. Es cierto lo que ha dicho, luego hay un tema que ha dicho Beatriz, el Tribunal Económico Administrativo Central efectivamente ha dicho, y la Audiencia Nacional, que en un cese de actividad no es necesario esperar el año, ¿vale? El año que establece la Ley de Sociedades de Capital para que sea una causa obligatoria de disolución de la sociedad. Hay una reciente sentencia de la Audiencia Nacional de finales de 2019 que ha cambiado el criterio, que habla de lo del año, y no sabemos si es un accidente o es que la Audiencia Nacional va a cambiar de criterio, ¿vale? Pero dicho esto, la regla general, como bien dice Beatriz, es que no hay que esperar el año. Y Hacienda lo que suele hacer es fijar el cese de actividad en el momento que más le conviene. ¿Para qué? Porque como suele haber cambios de administradores, en estos casos, pues lo suele fijar en el momento en el que va a enganchar al administrador que tiene más patrimonio, ¿vale? Pues eso lo ve y claro, y entonces por eso, pues de ahí esta referencia que hemos hecho a que aunque haya un cese que no sea total, sino solamente parcial, pues aún así lo declaran la responsabilidad y siempre suelen ir a por la persona que puede tener patrimonio. Beatriz, ¿cómo? Sí. En cuanto al alcance de la responsabilidad, ¿qué importe le puede llegar al administrador? Pues abarca nuevamente deuda tributaria, cuota más intereses de demora y no incluye las sanciones. Y recaudación aquí tampoco puede incluir dentro del alcance pues otras deudas que no tengan naturaleza tributaria o los recargos del periodo ejecutivo, como comentábamos antes. Y en cuanto a los posibles motivos de impugnación, comentaros también algunos de ellos, aunque lógicamente hay que estar en el caso concreto. Uno, que nuevamente la motivación de la propuesta y del acuerdo de derivación deben ser analizados. No estamos de nuevo ante un sistema de responsabilidad objetiva, por mucho que sea la práctica de recaudación. Recaudación tiene que probar el nexo causal entre el daño causado y la gestión social del administrador en el momento del cese. También debe probar, en definitiva, la culpa o la negligencia del administrador por no haber hecho todo lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y dentro de ese deber de motivación, recaudación debería especificar con claridad la causa, el motivo, el lugar, o la causa o el motivo en base a la cual el administrador debió disolver la sociedad, y ello por una simple razón. Si el administrador se le imputa el no haber disuelto la sociedad en el plazo legal, pues debe quedar claro cuál era ese plazo, y para ello es necesario saber la causa de disolución.
si es por inactividad, pérdidas, y si no lo hace, pues hay un defecto claro de motivación. 2, conectado con lo anterior, y además conectado con lo que ha comentado Fernando, es muy importante, tanto para la administración como para nosotros, fijar el momento del cese de la actividad de la compañía. La fijación de ese momento tiene la carga de la prueba la recaudación, y ese momento es determinante para identificar al administrador responsable o al importe de las deudas derivadas. En consecuencia, hay que analizar ese extremo y, en su caso, acreditar que el momento del cese era otro para excluir la responsabilidad al administrador o reducir el importe de las deudas derivadas. Igual que recaudación sitúa el cese en el momento que más le conviene, pues también nosotros podemos defender que el cese era en otro momento más favorable al administrador en cuestión o por el importe de las deudas derivadas. Y si el administrador no lo era en el momento del cese, pues obviamente pues habrá que acreditarlo, como también hemos comentado. Tercero, en su caso, también cabría alegar que si el administrador hubiera decidido promover el concurso de liquidación y disolución de la sociedad en plazo, pues que no hubiera afectado en nada las posibilidades de cobro a Hacienda. Hacienda no hubiera podido cobrar igualmente. En definitiva, se trataría de acreditar que el hecho de no haber liquidado y disuelto la sociedad no ha sido la causa de que finalmente Hacienda no haya podido cobrar. Y en este análisis nos podemos encontrar con bienes garantizados por una hipoteca, pues cuya ejecución no ha permitido que Hacienda cobre la totalidad de la deuda, derivando la parte de la deuda no cobrada al administrador de la sociedad en el momento del cese. Pues bien, en estos casos, en los tribunales, precisamente el TSJ de Castilla y León ha considerado que un administrador de la sociedad no es culpable de su insolvencia si en su día aportó bienes que cubría con creces la deuda de la sociedad, y ello especialmente cuando la agencia acaba ejecutando la garantía por un valor muy inferior al que tasó. Y por último lugar, el administrador sí que puede evitar este tipo de responsabilidad, pues cumpliendo con las obligaciones que le impone la normativa, ¿no? De promover y disolver la sociedad, promover la disolución y la liquidación en plazo, instar el concurso de acreedores cuando la normativa lo contempla, y la acreditación de este hecho conlleva, lógicamente, la nulidad del acuerdo de derivación. Y finalmente, comentaros muy brevemente la prescripción que ya ha adelantado Fernando, porque es una cuestión que nos suelen preguntar nuestros clientes, sobre todo cuando les han derivado deudas muy antiguas de sociedades que administraron en el pasado. Esto tiene que estar prescrito, nos suelen decir, y puede que no. Y puede que no porque la normativa no es precisamente favorable al contribuyente. Para los responsables solidarios, el plazo de prescripción comienza a computarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario de la sociedad, y en el caso de los responsables subsidiarios, pues desde la declaración de fallido. Y esto, junto con la previsión de que, interrumpido el plazo de prescripción por parte del obligado tributario, se extiende a los responsables, pues hace que recaudación pueda derivar al administrador deudas muy antiguas. Imaginaros, por ejemplo, que les derivan deudas muy antiguas que no están prescritas porque las mismas fueran recurridas por la sociedad, interrumpiendo de este modo el plazo de prescripción de 4 años tanto para ella como para los futuros responsables. Y en cuanto a los responsables solidarios, existió una controversia sobre cuándo computaba el plazo de prescripción en determinados casos que resolvió el legislador de manera desfavorable al contribuyente. Así, la normativa establece que si el presupuesto que desencadena la responsabilidad se produce con posterioridad a la finalización del periodo voluntario de pago de la sociedad, el plazo de prescripción se iniciará a partir de ese momento. Esto lo vemos muy rápidamente con un ejemplo y vemos que el plazo todavía se alarga aún más en beneficio del contribuyente. Imaginemos el caso de una sociedad cuyo plazo voluntario de pago de la deuda hubiera finalizado hace más de 4 años, en concreto hace más de 8 años, y la sociedad no hubiera hecho nada que hubiese interrumpido la prescripción. En teoría, la deuda estaría prescrita para la sociedad y también para los responsables, porque la prescripción ganada por la sociedad aprovecha a los responsables. Sin embargo, si el presupuesto de responsabilidad se produce con posterioridad a ese momento, esto es, si hubiera producido tan solo hace 3 años, por ejemplo, un liquidador que no hubiera incluido la deuda con Hacienda en los balances de liquidación, Hacienda sí que podría ir contra el liquidador, a pesar de que fueran deudas de más de 8 años, a veces más de 20 años de antigüedad.
En consecuencia, sí que recaudación puede derivar al administrador deudas muy antiguas como consecuencia de este régimen de prescripción. Sí, aquí lo más importante a tener en cuenta es que todo lo que hace Hacienda para cobrar del deudor principal interrumpe la prescripción tanto respecto del deudor principal, la sociedad, como de los potenciales responsables. Y es más, también dice el artículo 68 de la Ley General Tributaria que todo lo que haga Hacienda para cobrar de un responsable interrumpe la prescripción respecto del resto de potenciales responsables. Es como un efecto, lo llama una bomba de racimo, ¿no? Es decir, oiga, aquí todo lo que hago interrumpe respecto a todo el mundo. Tiene un efecto expansivo total. Y entonces, claro, eso hace que nos venga gente, clientes, diciendo, oiga, si yo era administrador de la sociedad en 2010, ¿qué me vienen a contar? Esto tiene que estar prescrito. Pues no. Lo normal es que no esté prescrito. Lo normal es que no esté prescrito. Por estas normas tan desfavorables a la prescripción en el caso de los responsables que contiene la Ley General Tributaria. Y finalmente, a modo de conclusiones, trasladaros que sí, que es una práctica muy habitual por parte de recaudación derivar este tipo de responsabilidades, porque básicamente tiene muchísima información y mucho poder. 2, que el cargo de administrador conlleva riesgo porque puede responder de las deudas con su patrimonio personal. 3, que es muy necesario conocer estas actuaciones. En definitiva, el conocimiento evita riesgos. Y finalmente, en caso de que os llegue una derivación de este tipo o de otros que contemplan la normativa, es altamente probable que tras un adecuado análisis de la misma haya argumentos de defensa para combatirla. No estáis solos frente a Hacienda. Y bueno, que si tenéis cualquier duda o queréis comentar cualquier experiencia, pues estamos a vuestra entera disposición. Sí, yo voy a hacer una serie de comentarios finales también, porque creo que es importante que sepáis que uno de los supuestos de responsabilidad que hemos visto, que es el de ocultación de bienes, ¿vale? También se aplica a las subvenciones, al reintegro de subvenciones, ¿vale? Lo modificaron en el año 2012 para que este supuesto también se aplique a las subvenciones. Cuando te han dado una subvención, no has cumplido los requisitos y tienes que reintegrarla. También podrían ir, si el perceptor de la subvención se hubiese despatrimonializado, también podrían ir contra las personas que recibieron los bienes, ¿no?, en ese proceso de despatrimonialización. Bien, luego hemos visto, como habéis visto, responsables solidarios subsidiarios. De todos los supuestos, el más complicado de defender es el que os estoy enseñando ahora, el de la responsabilidad, perdón, el de la solidaria, ¿vale? Por colaboración en el alzamiento de bienes, porque en no podemos entrar a discutir las liquidaciones y las sanciones, ¿vale? Simplemente podemos entrar a discutir si el acto por el cual nos derivan supuso o no una ocultación de bienes. En la práctica, claro, cuando van a por este tipo de casos, normalmente es que la gente trató de desprenderse de los bienes, ¿vale? Para no responder con ellos. No obstante, hay veces que te encuentras con casos que son defendibles, ¿no? Recientemente, por ejemplo, nosotros teníamos un supuesto de venta de inmuebles de una sociedad a la mujer del administrador, ¿vale? Que era por un precio muy bajo, pero Hacienda hizo una comprobación de valores para determinar cuál era el valor, cuál debió ser el valor de mercado de venta, porque como os hemos dicho, este supuesto de responsabilidad tiene como límite el valor de los bienes que podrían haber sido embargados por Hacienda. Y, por ejemplo, es ahí donde hemos encontrado el punto donde atacarlo. ¿Por qué? Porque la comprobación de valores que ha hecho Hacienda estaba mal motivada, ¿vale? Y hemos ganado el caso, no porque esto no fuese una venta por debajo de valor de mercado, que lo era. Lo hemos ganado porque Hacienda, a la hora de fijar cuál era el valor real de mercado y, por tanto, el límite, el importe, la derivación de responsabilidad, lo hizo mal. Hizo mal la comprobación de valores, no la motivó. Siempre hay defensa. Casi todos los casos suele haber algo de defensa. Muchos de ellos se basan en aspectos formales, pero claro, son recovecos los que hay que buscar, ¿vale? Porque ya las normas están muy depuradas. Por eso bueno, como os ha dicho Beatriz, este es un tema muy serio. Esto es como, hablando en términos médicos, pues esto es de neurocirugía, a defender este tipo de supuestos, ¿vale? El más sencillo de defender, sin lugar a dudas, es el de la responsabilidad subsidiaria del administrador de la sociedad que ha cometido infracciones. ¿Por qué? Porque suelen ser deudas muy antiguas y los acuerdos sancionadores suelen estar mal motivados. Entonces, en el momento, como bien ha explicado Beatriz, que te cargas la sanción, te cargas el supuesto de derivación de responsabilidad. Y bueno, estamos a vuestra entera disposición para las dudas que tengáis.
Si tenéis alguna duda, podéis abrir los micros, ponerla por el chat. Esperamos no haber sido muy aburridos y no haber... no sé, es un tema muy técnico, ¿vale? Pero vamos, y no haber dado demasiado miedo. Pero la verdad es que da miedo. Eso te iba a decir, da miedo. No, Si quiere contar alguien alguna experiencia, encantados. esperemos que no, que podáis contar nada de Sí, experiencias. Exactamente, ¿no? Porque si podéis contar experiencias es que lo habéis sufrido. Pero vamos, Hacienda tiene un arsenal muy grande aquí para cobrar deudas. Y yo creo que ahora tú has hablado del caso, por ejemplo, de que la gente vaya a empezar a pedir aplazamientos ahora, ¿no? Por el tema lógico, la crisis económica que se ha generado por el COVID. A ver, claro, esos aplazamientos son deudas reconocidas por el propio contribuyente. El contribuyente reconoce que tiene esa deuda, pero no la puede pagar. ¿Qué debería hacer una empresa que ve que finalmente no puede pagar? Claro, lo que no puedes hacer es quedarte quieto. Deberían llevarla a concurso o deberían empezar la disolución y liquidación. ¿Por qué? Porque es que si no lo haces, Hacienda te puede llevar por el administrador del cese. Y son muy frecuentes los casos en los cuales la gente deja morir la sociedad, la deja parada, ¿vale? Ya tenemos la primera pregunta. Vale. Sí. Además es una muy buena pregunta. Bueno, voy a acabar con esta reflexión. No puedes dejar la sociedad muerta, porque entonces te lo vas a comer tú, ¿vale? Y en esos casos, como son deudas que están reconocidas por el propio contribuyente porque las autoliquidó, tampoco podemos discutir mucho, ¿vale? Vale, vamos a ver. La primera pregunta que nos hacen es... bueno, ya esto se está animando. Vale. ¿Cuál es el plazo que considera Hacienda de traspaso fraudulento de bienes a hijos, parejas, etcétera? Me alegro que me hagas esta pregunta, Javier, porque, verás, siempre que Hacienda piensa que siempre que el impuesto se ha devengado, no es necesario que haya venido Hacienda a liquidarlo. No es necesario que haya venido la inspección. Siempre que se ha devengado la obligación tributaria, a partir de ese momento puede haber un traspaso fraudulento de bienes a hijos, a pareja. Y es más, también ha evolucionado y piensa que si el acto de transmisión es previo es anterior en el tiempo, pero suficientemente cercano, ¿vale? También podemos estar ante un supuesto de traspaso fraudulento. ¿Por qué? Porque dice, oye, tú ya sabías que ibas a tener esta deuda y que no la ibas a pagar. Y por lo tanto, lo has hecho en previsión, ¿vale? Evidentemente, si lo haces 2 años antes, no parece de que se devengue la deuda, no lo van a poder hacer. Pero si lo haces 2 meses antes de que se devengue la obligación tributaria, es probable que Hacienda defienda que lo has hecho en previsión de que ibas a tener esta deuda y no la ibas a poder pagar. Luego, no solamente están yendo a actos posteriores al devengo de la deuda, sino también a actuaciones previas. Y ya lo estamos viendo. Esto es muy común, ¿no? Cuando alguien tiene un procedimiento de inspección y ya le han abierto el procedimiento de inspección y se las ve venir y hace una separación de bienes o empieza a desmatrimonializar la sociedad. Pues sí. Obviamente es el caso que recaudación se fiere de, oye, es que tú ya conocías que tenías un riesgo muy alto de que te iba a derivar, de que iba a imponer, de que iba a haber una deuda de la que tenías que responder. Sí, pero eso, fíjate, en ese caso, Beatriz, ya estaría devengada la deuda. Pero es que incluso antes de que incluso van a actuaciones previas a que se devenga la deuda, porque tú ya sabes que te sale a pagar y no vas a tener dinero. ¿Vale? Vale. Daniel os ha preguntado antes una cosita, antes que Javier. Perdón, se me ha pasado. No te preocupes, por eso estamos. ¿Y se insta y declara el concurso? ¿Cuál es el plazo que considera Hacienda? No, es si se insta y declara el concurso, quería hacer una consulta duda, si se insta y declara el concurso. Sí, a ver. ¿Sí? Sí, te oímos. Tienes las navidades ampliadas, Enrique. ¿Había alguna por ahí? Sí, vale. Bueno, pues voy a contestar esta duda. O la consulta le respondes tú, Beatriz, como quieras. Tú ya tienes la parejita. Ahora cada hija tiene que volver a tener otra vez su parejita. Perdón, responde tú si quieres, Fernando, que tengo un problemilla ahora. Sí, vale, pues mira, si se insta y declara el concurso y lo has hecho en el plazo mercantil previsto, ¿vale? No pueden llevarte por administrador del cese. Pero sí que podrían llevarte, por ejemplo, si tuvieses una infracción tributaria,
sí que podrían llevarte por el administrador infractor, por la responsabilidad subsidiaria que hemos visto del 43. Luego, el llevarlo a concurso te blinda, ¿vale?, de un administrador del cese. Esto es lo que te blinda, si lo has hecho en plazo. Ahora, si estabas en causa de concurso y a los 2 años lo llevas a concurso, pues te van a decir que no lo hiciste en plazo. Porque el administrador del cese está muy vinculado al incumplimiento de las obligaciones mercantiles del administrador, ¿vale? Pues diga, si usted sabe que su sociedad está en causa de disolución, tiene que disolverla. Si está en causa de concurso, tiene un plazo para hacerlo. Entonces está muy vinculado Nosotros hemos visto casos al cumplimiento de las obligaciones mercantiles. Nosotros hemos visto casos, efectivamente, que la sociedad había sido declarada en concurso, liquidada, y luego le llegan a los anteriores administradores de esa sociedad pues las deudas porque por el hecho de que les habían sancionado en la responsabilidad por infracciones que os he explicado antes. Entonces no son incompatibles. Esta lo que blinda No es el son administrador del incompatibles. cese. ¿Vale? A ver, vamos a ver. Bueno, queremos seguir adelante con el país y que no se hunda la cosa, ¿no? Es que está hablando... Perdonad, es que ahí hay uno conectado, un tal... ¿Hola? Perdono todo lo que me tengan que entregar este mes, pero todos los... A ver, sea tu buzón. Vamos a seguir. Buenos días. Si compras un inmueble a un particular que crees que tiene deudas, ¿puede ir contra ti si este señor no paga las deudas? Vamos a ver. En principio no. Tú eres un tercero protegido de buena fe, ¿vale? Entonces, si tú compras el inmueble y eres independiente de él, no va a haber problema contigo, ¿vale? Ahora bien, si se lo estás comprando a tu cuñado, ¿vale?, o a tu primo, yo tendría cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay una vinculación entre comprador y vendedor, en ese caso, pues pueden llegar a entender que lo que es un acto de ocultación de bienes, ¿vale? Y tú podrías pensar, ¿no?, porque esto lo hemos tenido ya también, esto podría pensarse, oye, si yo he pagado el precio de mercado, ¿qué me estás contando? Ya, pero es que Hacienda va a decir, en ese caso, ese dinero seguramente que ha cobrado el comprador no ha ido a pagar a Hacienda y se ha quedado sin el bien que podría haber embargado, ¿vale? Por lo tanto, insisto, en principio no, si no tienes nada que ver con el que vendedor, eres un tercero de buena fe protegido por la fe pública registral. Evidentemente hay una serie de tributos locales de los que se responde en todo caso, pero no estaríamos hablando de responder ese bien de una derivación de responsabilidad, pero cuidado si somos familiares, ¿vale? Bien. Daniel, pregunta, vea, esta la contestas, que sí, estoy abusando yo un poco. Y el concurso finaliza... Se oye una persona que estábamos intentando apagar los micros, soy una persona de fondo, no sé si nos oirá. Por favor, comprobar que tenga el micro apagado. Es que no valemos con buscar quién es. Ya nos oye. Ya nos oye. Sí. Sí, un poco. Bueno. Bueno. Vamos, vea. ya lo siento. No, tú tranquila. Si nos hacemos cargo de que no se está dando cuenta. Sí. Es que no valemos localizarlos. En principio tenéis todos los micros apagados. Madre mía. Pues nada. Nada, seguir con las preguntas, perdóname. El dicho es de lo que tienen de atrás. Vea, sigues tú. Concurso finaliza con la liquidación de la mercantil sin convenio concursal. ¿Puede derivar responsabilidad del administrador? Bueno, esta ya la hemos contestado, ¿no? Pero no es normal que se mueran 12. Vea, ¿quieres tú? En Serón. No me oye. Beatriz. ¿Me oís? ¿Nos oyes? Yo no. Sí te oigo. Vale, bueno, pues la contesto yo. Aunque acabe en liquidación, ¿vale? ¿Sabes qué? Ahí bloqueamos, si lo hemos hecho en plazo, el administrador del cese, pero no bloqueamos el administrador infractor, ¿vale? No bloqueamos el supuesto de que... A ver. Abre el micro lo tienes cerrado y no os oyes. Estás hablando con Beatriz, ¿no? Pues Perdonad, ahora sigo contestando la pregunta. Y ahí no pagarán las responsabilidades. Bueno, pues sí, continúo. Insisto, liquidación. El concurso se puede ir a liquidación. En este caso, si hemos hecho el concurso en plazo, hemos bloqueado el administrador del cese,
pero no hemos bloqueado el administrador infractor, la del 43.1a de la Ley General Tributaria, que es la que más utiliza Hacienda. Yo, de hecho, ahora mismo estoy defendiendo, tengo un caso de 4 administradores que después de un concurso, pues efectivamente les han venido diciendo, oiga, el concurso se hizo bien, todo perfecto, pero como había infracción tributaria, le derivo responsabilidad 10 años después, porque el concurso duró mucho. Y claro, lo primero que nos dijeron es, ¿pero esto es posible? Y la respuesta es sí, es posible. ¿Vale? A ver, argumentando que la práctica de la liquidación en el concurso extingue la sociedad y las deudas en el concurso puedan cobrar, pueden derivar al administrador del cese. A ver, de nuevo, le pueden derivar, pero no por ser administrador del cese. Le pueden derivar si había sanciones tributarias, ¿vale? En ese caso le podrán derivar como administrador infractor, del artículo 43.1a, pero no como administrador del cese, ¿vale? Entonces, insisto, el concurso nos bloquea solamente un supuesto de derivación de responsabilidad, no nos bloquea a todos, ¿vale? Vale, en estos momentos que estamos viviendo, una pyme por falta de actividad y de ingresos llega un momento en que ya no tiene efectivo para asumir sueldos. ¿Cuál es la actuación legal que hay que adoptar? A concurso. O sea, yo la llevaría a concurso. Si me preguntas a mí, la llevaría clarísimamente a concurso. ¿Vale? Con lo cual, si ahora mismo... ¿Por qué? Porque si sigues pagando, si siguen devengándote retenciones, si sigues teniendo que pagar IVAs o no lo has podido pagar, esas deudas se pueden acabar pagando, acabar derivándose como administrador del cese al administrador. Lo lógico es, oiga, yo no puedo pagar, yo soy un administrador mercantilmente diligente. ¿Qué dice la ley de sociedades de capital? Si yo no puedo pagar, tengo que o disolver la sociedad, tengo que llevarla a concurso y empezar la disolución y liquidación. Pues eso es lo que hay que hacer. Estoy ahora en el piso que estoy quitando. Esta es muy buena. Buenos días, dice Daniel. Si nombramos a un administrador insolvente y desde que lo nombramos la empresa no tiene actividad de ningún tipo, ¿puede mover la fecha del cese para derivar a mí, que fui el anterior administrador y soy insolvente? Por supuesto, esto es lo que van a hacer. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando nombramos, los ceses de actividad suelen ir acompañados de un cambio de administrador. Y siempre la gente pone un administrador insolvente. Así es que esto es un clásico. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde van a ir? Van a ir ahí diciendo, oiga, la sociedad dejó de actuar, ya estaba bajando la actividad. Y cuando se ha cambiado al administrador, precisamente cuando se ha cambiado al administrador, es cuando ya se ve que la actividad ha bajado mucho y es una actuación preparatoria. Y por lo tanto, lo que van a hacer es ir a por lo normal es que Hacienda vaya por el administrador que es solvente, el anterior administrador. Como hemos visto además también, Daniel, recuerda que se puede ser también, pueden ir contra el administrador de hecho. Pero creo que la firma tuya se ha caducado. ¿Vale? Pero vamos, yo creo, a ver si hay más preguntas. Sí, Jaime, Fernando, había alguna pregunta más, me parece. Yo he contestado a Mario. Sí, Beatriz se nos ha desconectado, que no nos oía. A Daniel, a José Antonio Martín Calle, sin compras un inmueble, a Javier. Dije, no, si ahora no hay que hacer el expediente. A Daniel. Hay que hacer la renovación. Pero bueno, que eso lo hacemos después y ya está. Porque hasta septiembre no lo... Yo en todo caso, vale, han salido una serie de preguntas que son bastante a ver, perdón, le he dado stop sharing, disculpadme, le he dado stop sharing, ¿vale? Han salido una serie de preguntas que son muy interesantes, ¿vale? Porque al final la casuística y las situaciones que en estos casos, las ideas que se nos ocurren a todos, pues normalmente ya se le ha ocurrido a alguien antes. Y precisamente Hacienda ya se la conoce, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que ser en estos casos es, si veis que vais a una situación de impago, hay que ser muy diligente, ¿vale? Si queréis proteger vuestro patrimonio claramente y veis que vais a una situación de tener que declarar concurso, habrá que declarar concurso. El problema de dejar parada la sociedad y no cumplir las obligaciones mercantiles como administrador es que podéis acabar pagando las deudas de la sociedad vosotros con vuestro patrimonio personal, ¿vale? Ese es un problema que lo estamos viendo
Y es bastante dramático, porque a veces te encuentras con gente que te dice, es que no fui a concurso porque no tenía dinero para pagar el concurso, ¿no? Y acaban pagando, pues oye, se acaban pagando o respondiendo con sus bienes de la situación. Aquí es evidente que podríamos, aquí en un supuesto de derivación de responsabilidad, podríamos pensar en alegar la fuerza mayor, porque claro, ese es un elemento que nunca en una circunstancia como esta habría que tener muy presente. Pero tened en cuenta que en la práctica Hacienda funciona como una pisonadora. Y entonces, claro, si tú alegas la fuerza mayor, que lo has hecho porque te ha venido el tema, te dedicas a la hostelería y te ha llegado la crisis del COVID y esto es lo que ha ocurrido, pues claro, ¿qué ocurre? Que Hacienda no va a hacer caso y al final, si te tienes que ir a un pleito, pues tendrás que poner garantías, vas a tener que poner, pues eso, garantizar la deuda tributaria y es una situación muy compleja. Quizá lo más práctico en estos casos es ser realista y irse a un concurso. Y yo no veo, Beatriz, de momento más. No veo más preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguno más. Podéis abrir el micro. Sí, lo tengo ya abierto. ¿Me oyes, Beatriz? Sí, hola Jaime. Sí. Hola, soy Jaime. Bueno, primero enhorabuena Fernando y Beatriz porque ha sido una ponencia estupenda. Muchas gracias. Que contar una duda, no sé si es el foro, pero bueno, teniendo en cuenta que es en la actualidad, estos fondos chicos que están dando para las empresas que puedan acceder a ellos en los que el Estado parece que va a avalar el 80%, y el 20% creo que va a ser los bancos, ahí los societarios de una empresa, hasta qué punto tienen responsabilidad en caso de no poder devolver esos préstamos ICO, no sé, repito, no sé si es el foro, pero bueno, si me puedes sacar de duda, lo agradecería. Gracias. Pues yo creo que no es nuestro expertise, ¿vale? O sea, no es... pero te diría que te respondes hasta ante el banco. Ante el banco. Vale, dices luego que el Estado tenga que tirar del aval y luego te exija el aval, pero será por derecho civil, como cualquier avalista. ¿Vale? O sea, evidentemente la sociedad responde. Bueno, lo que estoy hablando de temas de derecho civil, ¿vale? Que no es nuestro ámbito pero te estoy hablando desde el sentido común de abogado. Pero oiga, si yo tengo una avalista, lo razonable es que si eso no si a mí alguien me avala y yo no pago, pues no conozco la normativa específica de estos créditos, pero en principio cualquier avalista tiene acción de regreso frente al que ha avalado, ¿vale? Insisto que estoy hablando con carácter general porque no conozco si en estos casos hay alguna excepción, pero no creo que Hacienda esté avalando el Estado está avalando el 80% para que la gente no lo devuelva. Hombre, no es tan buena, yo creo. Vale, muchas gracias, entendido. Pero insisto que puedo estar diciéndote una idea que luego no sea porque hay una excepción en la norma diciendo, oiga, y en este caso nunca habrá acción de regreso. Pero fíjate qué cómodo sería si fuese así, que dice, oye, me dan un préstamo y no lo pago, ¿sabes? Porque al final paga el Estado el 80, ¿no? Pues nada, por ellos entonces. Respondiendo a la pregunta de Javier que hace en el chat, si una empresa familiar de 3 socios, los 3 socios son administradores solidarios desde muy antiguo, pero uno no ejerce su cargo, pues desde luego el que esté teniendo el cargo pero no realice funciones del administrador, lo mejor es que deje de ser administrador. Haciendo en la práctica lo que va es contra el que realmente tiene las riendas de la sociedad, pero también contra el que tiene el cargo. Y vete a demostrar que realmente no eres administrador, irán a los poderes. O sea, lo mejor, lo más prudente es que si no eres administrador, no estés en el cargo de administrador. No tiene nada positivo. Respecto a Hacienda, nada. Ser administrador de una sociedad si no ejerces como tal es una locura. Total. O sea, estar allí de figurón, una locura. Mira, para que os pongáis, hemos visto ahora nosotros en casos de derivaciones de responsabilidad de sociedades cotizadas, ¿vale? Que tienen consejos de administración muy amplios, ¿vale? Porque hay el consejero independiente, el uno, el otro, tal. Estoy hablándote de constructoras y de promotoras, ¿vale? De deudas antiguas. Pues se han llevado todos por delante. Y decía uno, oiga, si yo estaba allí porque era consejero independiente, sí, pero es un consejo de administración. Oiga, si aquí el jefe era aquel, ¿qué me cuenta? Y estamos hablando de consejos de administración de 17 personas. Les da igual. Les da igual, porque objetivamente tú eres administrador. O sea, entonces, esa persona que decís que no ejerce, vamos, ya le falta tiempo para cesar.
¿Tenéis otra pregunta? ¿Conocéis algún seguro fiable que cubra estas responsabilidades? A ver, dice que si conocemos algún seguro fiable que cubra estas responsabilidades. A ver, hay seguros de responsabilidad para administradores, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo hemos visto en cotizadas, ¿vale? Entonces, y luego los seguros siempre ponen pegas. Os lo digo, o sea, nosotros hemos visto seguros en cotizadas o en empresas grandes, ¿vale? Porque lógicamente, sobre todo lo hemos visto en supuestos en los que hay un fondo de capital riesgo que está participando en la sociedad, ¿vale? Y lo hemos visto, pero fiable no, y no creo que, si son empresas pequeñas, no creo que una aseguradora os lo vaya a asegurar. Y luego la letra pequeña de las aseguradoras es bestial, porque claro, no tiene que haber dolo, no tiene que haber una conducta negligente, es decir, es muy difícil que a una aseguradora se le vaya a colar un riesgo por una actuación realmente negligente del administrador. Y el asegurador lo tiene fácil para no cubrirlo porque tendrá el propio acuerdo de Hacienda totalmente motivado. Insisto, eso lo hemos visto en casos de fondos de capital riesgo que participan en empresas y que como participan en el accionariado ponen a alguien en el consejo y de repente te derivan a 10 y de repente se encuentra el gestor del fondo de capital riesgo que pasaba por allí que le han derivado la deuda de la empresa. Esos fondos suelen tener ese tipo de coberturas, ¿vale? Para los administradores, pero no es un producto que esté generalizado. ¿Alguna cuestión más? ¿Tenéis alguna cosilla? Podéis abrir el micro como ha hecho Jaime, sin ningún problema. Parece que no. Pues yo solo me he quedado daros las gracias, daros las gracias a las dos, está muy bien la jornada, felicitaros a tanto a los dos, Fernando y Beatriz, estupendamente bien, daros las gracias a todos los asistentes por haber estado ahí y bueno, yo espero veros a la próxima semana en las siguientes jornadas, a todo quien quiera participar dentro de este nuevo espacio y a vosotros enhorabuena, desde luego, enhorabuena y que os cuidéis mucho. No sé si queréis aportar algo. Sí, no, daros las gracias a vosotros. Oye, que estamos a vuestra entera disposición. Si alguien tiene un problema, podéis contactar directamente con Beatriz, que no sé si dejas tu mail, Beatriz, para que, ¿vale? Beatriz, bueno, o conmigo, pero vamos, directamente yo creo que mejor con Beatriz y que os asesoraremos, os ayudaremos los dos. Y sobre todo, bueno, gracias por escucharnos. Yo pensaba que iba a ser un ladrillo, pero veo que os ha interesado más de lo que pensaba por las preguntas que han salido, pues que claro, es que esto es un tema muy práctico. Yo creo que os quedéis con la idea de que defensa suele tener, ¿vale? O sea, siempre suele haber algo de defensa, pero es un tema muy especializado, ¿vale? Entonces, o sea, esto es como dices, oye, si tienes un problema de esto, no vas al ambulatorio. Perdonadme que haga un poco de marketing aquí, ¿sabes? Tienes que ir a un especialista, y esto es de especialista. Porque el problema de esto es que te puede acabar llevando tu patrimonio personal, que es lo que nadie queremos que nos toque. Y como corolario decir que si estáis de administrador en una sociedad y no administráis, quitaros, ¿vale? Quitaos directamente porque es un error de bulto y hay mucha gente que dice, mira qué bien, estoy de administrador, es que me pagan una dieta. No merece la pena el riesgo. Solamente tenéis que administrar aquello que realmente sobre lo que decidáis, ¿vale? Esto es lo que yo acabaría. Y Beatriz, por si quieres decir algo. Nada, que muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de daros esta charla, que espero que haya sido sobre todo práctica, que era nuestra intención, y bueno, que me alegro de que haya sido vuestro interés por las preguntas y por las contestaciones que estáis dando en el chat, que estamos a vuestra entera disposición, de verdad. Muy bien. Pues a cualquier cosa nos podéis llamar a FOES, os pasamos el contacto de Beatriz, si os parece, y estamos para lo que necesitéis, ¿vale? En la propia presentación también están nuestros correos electrónicos, ¿vale? Si tenéis cualquier duda. Y Ana Franco, que nos dice que un 10 a los ponentes, pues muchas gracias, Ana. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias a vosotros. Un abrazo y cuidaros todos.